Año 150 a.C. Nos encontramos en la época de la antigua República Romana. En este punto de la historia, Roma tan solo controla la costa mediterránea de la península y la ha dividido bajo el control de dos provincias, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. Venimos de un periodo de guerras conocido como la Segunda Guerra Celtíbera, en la que se intentó tomar Numancia, pero todos los intentos fallaron. Debido a lo devastadora que estaba siendo esta guerra para ambos bandos, se decidió llegar a una solución diplomática que puso fin a la guerra mediante un tratado de paz. No obstante, los lusitanos también se encontraban en un conflicto con la Hispania Ulterior. Este no se pudo resolver tan fácilmente, pues aunque se les ofreció una solución diplomática a ellos también, se les exigió que 30.000 de ellos acudiesen al Senado romano. Sin embargo, cuando estos lo hicieron con toda su buena fe, fueron asesinados y se tomó el poder de Lusitania, esclavizando a su población. En este contexto surge un pastor que deseaba cambiar las cosas, que deseaba comenzar una revolución contra Roma, y su nombre era Viriato. Año 149 a.C. Comienza la tercera y última guerra púnica, de modo que toda la república tiene que destinar múltiples recursos hacia Cartago para por fin terminar con la amenaza de los cartagineses. En la península, los lusitanos se sienten cada vez peor, por la traición y la ignominia a la que se han visto sometidos por los romanos. Aquí surge nuestro héroe, que poco a poco va ganando renombre por múltiples guerrillas que va sometiendo a los romanos. Poco a poco el nombre de Viriato comienza a escucharse en cada casa, en cada tribu de los lusitanos, e incluso traspasa fronteras, ya que los betones y los carpetanos también comienzan a hablar de este hombre que está plantando cara al Imperio Romano. Esto comienza a molestar a Roma, que destina poco a poco más y más tropas a la Hispania Ulterior, con el objetivo de detener al que en ese momento aún catalogaban como un bandolero, pero un bandolero que estaba comenzando a desatar el terror en su territorio hispano. En el año 147 a.C., Viriato es nombrado oficialmente el líder de todas las tribus lusitanas, y comienza una guerra oficial con la Hispania Ulterior. Pero esta no fue una guerra al uso, con grandes bandos militares enfrentados, sino que fue una guerra de guerrillas. La estrategia de Viriato era ir atacando a Roma día a día y noche tras noche, desangrando poco a poco sus ejércitos, tendiéndoles emboscadas mediante el gran conocimiento que tenían de sus tierras. Al poco tiempo del comienzo de la guerra lusitana, los betones se unen al bando de Viriato y parten junto a él con 10.000 hombres hacia la Turdetania, la zona sur de la Hispania Ulterior. En este punto, Viriato tuvo que hacer frente al ejército romano comandado por Cayo Betilio. Su estrategia se basó en formar un gran frente de batalla que rompió al instante y ordenó a todos sus soldados que se reuniesen en una emboscada en un lugar que habían pactado. Se quedó con 1.000 hombres para cubrir la retirada y se dejó perseguir por Cayo Betilio, hasta que llegaron al punto de la emboscada. Viendo la oportunidad de capturar a Viriato, los romanos cayeron en su trampa y perdieron a más de 4.000 hombres. En este punto, la historia se invierte y fueron los íberos los que comenzaron a perseguir a los romanos, hasta que les dieron caza y eliminaron por completo su ejército, quedándose con el control de la Hispania Ulterior. Un año después sucede un gran cambio en la guerra, pues Roma termina la tercera guerra púnica y vence en la guerra aquea, que los había enfrentado con los cretenses. De este modo puede destinar todos sus recursos a someter a los lusitanos en la península, y nombra dos nuevos pretores, Cayo Plautio en la Hispania Ulterior y Claudio Nimano en la Hispania Citerior. Ambos saben que tienen que enfrentarse con todo a Viriato porque, de otro modo, la rebelión podría aumentar. La estrategia de Viriato en esta etapa de la guerra se basa en los estandartes romanos. Estos tenían un tremendo valor para la moral romana, y cuando eran usurpados, Roma gastaba una cantidad ingente de recursos en recuperarlos. De este modo, pequeñas escaramuzas robaban los estandartes y obligaban a Roma a movilizar grandes cantidades de soldados. Inicialmente, Cayo Plautio quiso tomar el poder de la Hispania Ulterior él solo, por lo que se enfrentó a Viriato.
Sin embargo, aunque esta batalla se conoce poco, se sabe su resultado, y es que las tropas romanas y sus ejércitos fueron brutalmente aplastados por la ofensiva lusitana. De este modo, Cayo Plautio se vio obligado a replegarse y volver al norte de la Hispania Ulterior, cerca de la frontera, para aguardar las tropas que traería Claudio Nimano. Sin embargo, Viriato no le dejó cuartel y lo persiguió hasta que le dio caza en el norte de la Hispania Ulterior, derrotando a todos sus ejércitos y nuevamente reasentando su control sobre la Hispania Ulterior. En este momento, en vez de pararse, Viriato continuó avanzando y entró en la Hispania Citerior, tomando Segóbriga. Conocemos la ubicación de esta ciudad gracias a que en ella se encuentra un importante yacimiento arqueológico, y aunque ya haya desaparecido, en ese momento era de gran importancia este enclave, ya que representaba la frontera entre la Hispania Ulterior y Citerior. Por ello, las tropas de Claudio Nimano se decidieron a atacar a Viriato, pero él sabía que en este momento, con sus tropas exhaustas por las batallas que había tenido con Cayo Plautio, debía retirarse, por lo que se fue retirando y recorriendo toda la Hispania Ulterior mientras Claudio Nimano le perseguía. Esto le permitió ganar tiempo para que sus tropas descansasen, al tiempo que cansaban a las tropas de Claudio Nimano. Además, nuevos soldados venidos de las provincias Lusitana y Betona pudieron unirse al ejército de Viriato, por lo que cuando ya se acercaban a territorio celta, Viriato le dio caza, y hubo una batalla en la que Viriato derrotó totalmente a las tropas de Claudio Nimano. El hecho y la humillación de que dos pretores romanos hubiesen sido totalmente derrotados por el mismo ejército hizo a Roma percatarse de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Viriato no era un simple alborotador, era un hombre que a lo mejor podía acabar con el dominio peninsular de Roma. Por tanto, decidieron darle el estatus a ambas provincias de consulares, y a partir de ahora serían dirigidas por un único cónsul, Fabio Máximo Emiliano, que desembarcó en la Hispania Ulterior con más de 16.000 hombres. En un inicio, la estrategia de Fabio Máximo fue muy sencilla: situarse en el centro de la Hispania Ulterior y controlar todos los movimientos que Viriato quisiese hacer. De este modo, lo dejó, por así decirlo, sin método de transporte, quieto en un solo sitio, mientras Fabio reunía fuerzas. Tras más de un año, no hubo conflictos bélicos armados más allá de pequeñas batallas o escaramuzas. Pero, finalmente, en el año 144 a.C., Viriato y Fabio se enfrentaron, siendo esta la primera derrota y además aplastante que refirió Viriato. Este se vio obligado a abandonar gran parte de la Hispania Ulterior y huir hasta la ciudad de Bailén. De este modo, Roma había logrado una gran victoria, porque por fin había demostrado a la península que Viriato, el caudillo al que aclamaban, no era invencible. No obstante, ese mismo año hubo un evento que cambió el devenir de la guerra, pues los arébacos, en la ciudad de Numancia, habían escuchado la palabra de Viriato y habían decidido seguirle. Los celtíberos, los numantinos, partían a la guerra. En el año 143 a.C., Roma pensó que ya tenía la guerra más o menos dominada, ya que habían expulsado a Viriato hasta el norte de la Hispania Ulterior. Por ello, decidieron quitar su cargo al cónsul y dar dos nuevos pretores, uno para la Hispania Ulterior, llamado Quintio, cuya labor sería enfrentarse a Viriato, los lusitanos y los betones, mientras que Cecilio Metelo sería el nuevo pretor de la Hispania Citerior y haría frente a los arebacos, es decir, los celtíberos. Quintio no consiguió nada reseñable durante su mandato. Este fue bastante corto y además Viriato le tuvo ventaja en todo el tiempo. Quintio tan solo malgastó hombres y recursos en su intento por detener la guerra lusitana. Cecilio Metelo, por el contrario, pudo mantener bastante a raya la tercera guerra celtíbera, pero no se atrevía a atacar las ciudades de Numancia o Termes, ya que eran asentamientos fortificados que eran de temer y que los romanos, en anteriores guerras, no habían sido capaces de tomar. Un año después, en el 142 a.C., Quintio fue relevado de su cargo, ya que no había conseguido grandes avances en la guerra, y se colocó un nuevo pretor, Máximo Serviliano. Este era conocido por ser un buen general bélico, pero no era buen político, justo al revés que Cecilio Metelo. Este hombre temía que le pudiese ocurrir lo mismo que había ocurrido con Quintio, y como estaba muy cómodo en su posición de pretor, decidió que tenía que hacer algo para evitar perder su puesto. Por todo esto, Cecilio Metelo se decidió a hacer lo que él sabía que no era una buena idea: sitiar Numancia.
El sitio comenzó con bastantes esperanzas, pero rápidamente se vio que la fortificada ciudad celtíbera podía repeler todos los ataques y Roma tan solo perdía recursos y hombres. Por ello, pocos meses después, Cecilio Metelo se retiró a la ciudad de Termes e intentó sitiarla también. Esta ciudad, a pesar de también estar fortificada, era mucho más débil que Numancia, pero estando debilitado el ejército de Cecilio Metelo, fue fácil repelerlos. Una vez más, Cecilio se encontró con que no había logrado nada, por lo que volvió una vez más a Numancia. Pero, si antes el ejército había sido derrotado, ahora fue aplastado. Los celtíberos no se conformaron esta vez con solo repeler el ataque y tomaron parte de la Hispania Citerior. Las fuerzas de Cecilio Metelo estaban tan debilitadas que se tuvo que retirar al interior de la Hispania Citerior para descansar. Por su parte, Máximo Serviliano había llegado a la península con la firme convicción de terminar la guerra lusitana. Para ello, y valiéndose de un ejército de más de 20.000 hombres, decidió atacar la ciudad de Ítuca. Esta era un enclave crucial para la guerra y estaba en poder de Viriato. Él les había preparado una emboscada en esta ciudad. Sin embargo, siendo el ejército romano muy superior en número al de Viriato, pudieron darle la vuelta a la emboscada y fue Viriato el que tuvo que huir con sus tropas. Sin embargo, los romanos, cegados por la victoria que acababan de obtener, se dejaron caer en otra emboscada y perdieron más de 4.000 hombres. En este punto de la guerra, la moral romana estaba por los suelos. Cuenta Apiano, el historiador romano que narra la historia, que los soldados romanos se quedaban en sus tiendas, temblando de miedo en el suelo, hasta que el mismísimo cónsul les hacía salir para combatir. En la retirada hacia Ítuca después de la derrota, Viriato siguió hostigando a los romanos y no les dejó dormir tranquilos. De este modo, algunos, en puro estado de shock, se tiraban al camino y suplicaban por su vida, ni siquiera presentando batalla. Es cierto que la República no estaba combatiendo contra el rival mejor armado o el más numeroso, pero sin duda era uno que sabía cómo meterse en la mente de los romanos y destruirlos desde dentro. Sin embargo, justo antes de tomar la ciudad de Ítuca, el ejército lusitano se quedó sin provisiones y tuvo que volver a Lusitania a tomar suministros. Esto lo aprovechó Máximo Serviliano para tomar diversas ciudades menores que habían pasado del bando romano al lusitano. De este modo recuperó parte de la moral romana. Mientras que Viriato volvía con sus ejércitos, Máximo Serviliano se entretuvo derrotando a una mezcla de desertores y nativos liderados por Curio y Apuleyo. Estos fueron vapuleados, pero dejaron a los romanos con las fuerzas un poco dañadas y sobre todo le dio tiempo a Viriato de regresar a la Hispania ulterior. De este modo, lo acorraló en la ciudad de Ítuca y, cuando tenía su destino en sus manos, sorprendentemente, no los destruyó. Viriato llegó a un acuerdo de paz con la República Romana, y este fue ratificado por el Senado romano. De este modo, Viriato pasaba a ser un amigo del pueblo de Roma, y aparentemente, en el año 141 a.C., la guerra lusitana terminaba. Ahora, y tras el fin de la guerra lusitana, Roma podía enfocar todas sus fuerzas en terminar la tercera guerra celtíbera. Para ello, destituyeron a Cecilio Metelo y nombraron un nuevo procónsul, Pompeyo Aulo. Este no aprendió de su predecesor y trató de tomar Numancia tal y como había fallado Cecilio. De este modo, fue totalmente vapuleado. Como estrategia alternativa, Pompeyo decidió cambiar el curso del río Duero, pero, primeramente, no fue capaz de cambiarlo por completo, y en segundo lugar, los arévagos tenían otras fuentes de las que obtener el agua, por lo que no surtió efecto. Cuando llegó el duro invierno, en vez de retirarse a la Hispania Citerior, mantuvo a sus hombres ahí, sin condiciones para aguantar el frío invierno. De este modo, entre el hambre, las heladas y las continuas escaramuzas celtíberas, Pompeyo perdió gran parte de su ejército. Finalmente, Pompeyo desistió y volvió a territorio romano para terminar su mandato en condiciones más óptimas. Sin embargo, no quería que en la historia figurase su nombre bajo una gran lista de fracasos, por lo que decidió pactar con los arévacos una rendición. No se sabe mucho de este pacto, pero se conoce que fue tremendamente humillante para Roma. Por ello, Pompeyo lo firmó a espaldas del Senado. De este modo, la guerra celtíbera también había terminado. La península, en el año 140 a.C., tuvo un tiempo momentáneo en el que estuvo en completa paz. Sin embargo, llegó el nuevo cónsul de la Hispania Citerior, Servilio Escipión. Este era hermano del antiguo cónsul y estaba totalmente en desacuerdo con que se hubiese firmado un acuerdo de paz con Viriato.
Esto debido a que creía que las grandes humillaciones que había realizado el caudillo lusitano ponían en jaque la supremacía de Roma. Desde que puso un pie en su provincia, su único objetivo fue conseguir una guerra con Viriato. Inicialmente, el Senado le ofreció comenzar una guerra discreta, la posibilidad de hostigar a Viriato como él quisiese. Sin embargo, no podía hacer una declaración oficial. Esto no le bastaba, él quería una guerra con todas sus letras, de modo que finalmente la obtuvo, y atacó a Viriato. La batalla se dio en Arsa, donde Viriato se hallaba refugiado. Sin embargo, aunque sabía que la paz con Roma no duraría por siempre, sí que pensaba que aún tendría algunos meses más, de modo que no estaba preparado para defenderse. Por ello, tuvo que huir, y pasó por el territorio vetón hasta llegar a Lusitania. Sin embargo, Servilio Escipión, con todas sus fuerzas, le persiguió, y fue hostigando toda la provincia vetona. Viriato solo defendió Lusitania, lo que generó un pequeño conflicto con sus aliados vetones. Además, la arrogancia de Servilio Escipión le hizo también querer tomar territorio gallego, por lo que atacó a los galaicos. Durante todo este tiempo, Viriato estuvo rehuyendo el conflicto directo con Servilio Escipión, ya que le tenía algo de miedo. Este comandante era famoso por su temeridad y crueldad. Se cuenta a modo de anécdota que una vez a unos soldados que le desobedecieron los mandó a territorio lusitano sin estar armados, a que cortasen leña para él como castigo. Ellos, cuando volvieron, aterrados por la posibilidad de haber sido atacados por los lusitanos, utilizaron esta leña para quemarle vivo. Se salvó. Por la poca popularidad que tenía este general en sus filas, surgió un grupo de desertores. Estos se convirtieron en bandoleros que atacaban tanto a romanos como lusitanos por igual. Solo buscaban su beneficio propio y no servían a ningún bando en concreto. Por su parte, en la Hispania Inferior llegaba un nuevo cónsul, Popilio Lenas. Este vio la declaración firmada por Pompeyo Aulo y pensó que no era nada parlamentaria, ya que no había sido ratificada por el Senado. La resolución fue que el pacto era ilegítimo e inmediatamente se reanudó la guerra contra los celtíberos. Sin embargo, Popilio no quería caer en los errores de sus predecesores y decidió apoyar a Servilio Escipión en su guerra contra Viriato. Por tanto, todo lo que me queda por narrar no solo contará con las fuerzas de Escipión, sino que añadidas vienen las fuerzas de Popilio Lenas. Los ejércitos romanos estaban poniendo en serio problema a Viriato. Además, los vetones se sentían traicionados y ya no apoyaban totalmente al caudillo lusitano. De este modo, y habiendo probado ya lo que era la paz con el acuerdo anterior, Viriato se decidió a pactar con los romanos y mandó para ello a sus 3 hombres de confianza, Audax, Ditalcón y Minuro. De repente, las hostilidades entre los pueblos indígenas y los romanos cesaron. Al parecer, las negociaciones de paz iban por buen camino. Pocos días después, volvieron los 3 hombres de Viriato, y llenos de gozo le dijeron que los romanos también querían la paz, y que querían firmar un tratado sin apenas pegas. Los lusitanos se llenaron de gozo, y esa noche Viriato se acostó lleno de felicidad. Pero lo que no sabía era que jamás volvería a despertar. Era el año 139 a.C., y Viriato yacía muerto bajo el puñal empuñado por sus 3 grandes amigos, aquellos que habían peleado junto a él en múltiples batallas, aquellos que le habían seguido desde la época de Galba, ahora le habían traicionado. Resulta que los romanos no planteaban pactar la paz, sino que simplemente le habían prometido grandes riquezas y poderes a estos 3 hombres si asesinaban a Viriato. Tras cumplir su misión, estos 3 hombres partieron a Roma, donde se les iba a hacer entrega de todas sus riquezas en el Senado. Sin embargo, cuando llegaron, se les recibió de una forma distinta, con la frase «Roma no paga a traidores», que pasaría a la historia de la humanidad y que nos ejemplifica cómo jugaba Roma. Estos 3 hombres, poco después, fueron ejecutados. Los lusitanos quisieron reanudar la guerra y nombraron un nuevo caudillo, pero su moral estaba bajísima y de luto. Por ello, fueron emboscados en el río Betis por Cepión, en una batalla que definitivamente terminó la guerra lusitana. Finalmente, la Hispania Ulterior se hallaba en paz, y aunque en la Hispania Citerior aún quedaban múltiples años de guerra, nuestra historia, la historia de Viriato, termina aquí. El legado del pastor que se levantó en armas contra Roma y la tuvo en jaque por más de una década no se olvida.
Viriato es y siempre será un ejemplo de que las masas pequeñas pueden en ocasiones plantar cara a las grandes.